A todos. En nombre de la Facultad de Estudios Teológicos y Filosofía, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de conferencias con temáticas espirituales. El día de hoy tenemos el agrado de presentarles al hermano Lucas, de Monje Trapense, quien efectuará una exposición denominada Lectio Divina. Los dejamos también invitados, igualmente, a que durante la exposición, si es que lo desean, vayan dejando sus preguntas dentro del chat para que el hermano Lucas al finalizar la exposición pueda responder sus inquietudes. Así que eso, le damos paso entonces al hermano Lucas y bienvenido. Como ha dicho Leila, bueno, soy monje del monasterio Santa María de Miraflores, que ya mm, tiene 64 años. Nosotros fuimos fundados por una comunidad de monjes que proviene de Estados Unidos, Spencer, en realidad San Joseph Abadía, que está ubicada en Massachusetts. Y después hemos ido, porque no continuó esa fundación, solo quedaron dos monjes, la asumió Getsemaní, y que es más conocida en el mundo católico porque Tomás Merton formó parte de esa comunidad. Es una introducción un poco en el sentido de la ubicación histórica o, por decirlo también, mediática. Tomás Merton ha tenido gran influencia en todo lo que nuestro carisma ha podido conocerse como cisterciense. En este caso, eh, llamada la Orden de la Estricta Observancia, que ha tenido modificaciones a partir bueno, propiamente el Sisters nace en San Bernardo, en las proximidades, no por él, pero antes la extensión que le hace conocida es San Bernardo. Y después, antes de la guerra francesa, estamos hablando de la Revolución Francesa, hay una nueva modificación de la que se conoce como la trapa, pero nosotros en ese sentido no somos trapa, pero se ha cortado el término y somos ubicados con ese término sin que seamos trapenses. En realidad, después hay otra modificación que es la de la orden que estoy enunciando de la estricta observancia. Y somos en esta comunidad 12 monjes en este momento en casa, uno que está afuera. Y voy a hablar del término lexio porque se supone que nosotros los monjes tenemos una práctica y voy a hablar de algo que puede que conozca en cierto modo. Yo no llevo tanto tiempo en el monasterio, tengo 15 años aquí, pero me he tomado el tema que se me sugirió, no se me sugirió, pero habla algo de lo que tú estás más interesado en dar a conocer desde tu carisma, puesto que nosotros tenemos el oficio divino, eh, la lección y la fraternidad que está asociada a los trabajos propiamente de la vida monástica con las observancias. Entonces hay una triada ahí que nos llama a la integración del ser, de manera que sea siempre el cuerpo como, como así redundando, íntegro, el que participa del crecimiento y la madurez que se espera del hombre. Es una escuela de humanidad. Entonces, invocando a la Virgen y en el nombre de Jesús, voy a iniciar bueno, propiamente lo que se me ha encomendado, hablar en este caso del tema de la lección. Yo tengo para mí que desde hace tiempo he participado en grupos de Lexio porque estuve también en un movimiento que se llama Movimiento Apostólico Manquehue, ya una cierta historia de cómo se realiza la Lexio tanto en el mundo laico como al interior de los monasterios, nuestras comunidades. Y bueno, primero agradecer que la revalidación de la palabra de Dios vuelve a tener tras el concilio este interés y como una un redescubrimiento de ella.
Y dentro de eso, saber que también hay que despejar ciertas cosas que aparentemente fueron de buena intención, por supuesto, pero que han contribuido a desviar la forma que puede ser más fructífera en el tratamiento de la palabra. En el comienzo estaba como una proliferación de literatura que parecía muy sospechosa que naciera tan como intempestivamente, cuando ya aparecieron también con el movimiento litúrgico los oficios, donde podemos también recoger esta lectura continua que es la que se nos indica, o que es la más asociada a una mejor reflexión y a una mejor interpretación de la palabra. De modo que ahí hay desde ahí se desprenden varias cosas. Una, que con esa proliferación de literatura, tanto respecto de la lección misma como de la palabra, estamos hablando para los que sobre todo predican, contiene un aspecto, digamos, de carácter activo, a lo mejor para quien la vive desde el estudio, pero mirándolo hacia aquellos que reciben puede implicar pasividad. Entonces, a veces el, eh, el aspecto de tabula rasa que tenemos que vivir ante la palabra significa también una adentración en primer término al silencio. Nosotros invocamos el silencio sin a veces dar mucha como autenticidad a ese silencio, porque no es un silencio de carácter, llamemos, de tipo oriental, con prácticas que invocan una meditación en el vacío, no. Desde nuestras antiguas em, madres cistercienses, sobre todo, nuestra liturgia ha concitado una riqueza imaginativa y de simbolismo que ha ayudado a hacer que la lección se nutra del recogimiento a la que conlleva esta invocación del silencio por el nutrimiento que ya se tiene desde ahí. La perspectiva comunitaria de la liturgia y el ámbito donde la presencia de Dios se hace más patente, como San Benito nos dice. Sobre todo no faltar las horas del oficio divino que ustedes escuchan en estos momentos las campanas, pues yo estoy faltando en este momento por este compromiso el oficio de completas que está en donde están mis hermanos. Eso, eso en un aspecto del cual yo doy fe como un poco en el hecho de estar de testimoniando de una forma que ayuda a encontrar una estructura en uno que favorece el recogimiento. Entonces, el silencio más bien que se vive tiene entonces siempre esa base, estar nutrida de las imágenes que tanto recogemos en la lectura de la palabra misma en sí, las Sagradas Escrituras, que debe ser como el primer texto del Lexio, siempre está remitiéndonos a ello. Eso por un lado, que el hecho de poder hacer presente uno mismo en el diálogo, entrar en esta posibilidad, sin el silencio no sería posible. Siempre uno estaría hablando consigo mismo. De hecho, a nosotros se nos enseña mucho a la lucha de esta cantidad de pensamientos que siempre circulan en nuestras preocupaciones y que vienen a la lección y que vienen también al oficio, pero con el tiempo uno va dando cuenta de que esto am, se va haciendo realmente un silencio que posibilita la verdadera escucha para llegar a hacer ese diálogo que uno pretende al encontrarse con la palabra. Y aquí en este punto nosotros siempre estamos aleccionados de que nuestra lectura diaria contiene esta capacidad de
vivirla a través de un continuum. Es decir, como tenemos el oficio, esta lectura ya se da con una cierta continuidad. Tenemos de partida en maitines, o llamemos más bien vigilias, ya la disposición del silencio nocturno. O sea, estamos inmersos en un ambiente donde tenemos que buscar ese silencio también en lo físico. O sea, tener una posibilidad de encontrarnos en un lugar que propicie que haya este contacto también ambiental con la posibilidad de silenciamiento. Y nosotros en ese sentido siempre recogemos estas horas como las privilegiadas para la lección. De modo que si uno quiere traspolar esto a la vida de los que están en más actividad porque su mundo es otro, no es un claustro, sin embargo, hay que siempre propiciar un claustro personal, buscar espacios que sean sagrados, de que esa es la verdad, no transar en los espacios donde el horario convoca al espíritu de algún modo a centrarse en la escucha. Y eso cada uno tiene que buscarlo. Mi experiencia, incluso antes de entrar al monasterio, era vivirlo siempre antes de misa. Tener la posibilidad de al menos unos 40 minutos, media hora antes, cuando uno va a la misa, de centrarse en la palabra que uno ya en el día anterior ha, de algún modo, al menos leído. En este sentido, me gusta recordar la frase de Bonhoeffer, no sé si se pronuncia así, Arturo, Dietrich Bonhoeffer, porque él hablaba del pórtico del silencio tanto que tiene que ser a la entrada del día como a la noche. O sea, en el silencio de la mañana al levantarse está la cruz, iluminando lo que va a ser el día. Pueden ser simplemente 5 minutos y yo en eso estoy ya disponiéndome a un recogimiento y a una escucha. Y al terminar el día puede ser la misma palabra que la iglesia me regala en la liturgia con sus tres lecturas, el Salmo, la lectura del, del Antiguo Testamento o del Nuevo y la lectura evangélica del día. Porque esas trazan el verdadero hilo conductor del año litúrgico que va dando una estructura también de unidad que nosotros vamos captando porque el pensamiento de Dios que es unitario, que es uno, puede uno, claro, vivirlo en el sentido de que puede captarlo desde cualquier parte o cara de esta palabra que tiene tantos rostros, pero en el sentido más eclesial, que es el que estamos llamados e invitados a hacer, o sea, la comunión, este aspecto nos ayuda mucho, saber poder hacer una lección desde allí. Acá nosotros tenemos la ventaja de los salmos, los estamos permanentemente recitando y se puede decir que es que dejamos, si estamos bien en la fe, aspectados, incorporándonos a la vida del Espíritu Santo que le regala a la iglesia procurar la comunión. Y yo en este aspecto, aún lo poco que uno pueda hacer, yo lo conecto por mi vida anterior, de manera de que en mi experiencia la, la lectura podía ser a veces muy mínima, como la de un combatiente en la batalla, digamos, que lleva su ración para sobrevivir y allí se maneja. Sin embargo, eso es lo que sostiene todo como la conexión permanente de algún modo en que uno se hace más abierto a esa escucha. Entonces, acá siempre también, aún teniendo los salmos y teniendo el oficio, personalmente uno tiene este sentido de unirse por la lectura del Evangelio con alguna palabra que rumia durante el día, hacerse eco de esta lección, eh, que cuando resuena con algún salmo que en la liturgia se nos hace más patente, se va haciendo la concatenación y la existencia se devuelve más cada vez nutrida de ramilletes de palabras que nos constituyen más oyentes y al final
debiera ser practicante, porque como dices la palabra, no volverá a mí de vacía. Eh, entonces, dentro de estas posibilidades de lección, eh, existe también la lección compartida. San Gregorio Magno, por ejemplo, daba cuenta de su experiencia en la lección con sus monjes, eh, y él, esto lo hemos leído en las lecturas de oficio nocturno, ¿no? Y él se daba cuenta que muchas de las cosas que le inspiraba ahí, la lección compartida para hablar, no estaban pensadas por él, era el Espíritu Santo actuando para servicio de la iglesia, que era su comunidad. Es decir, cuando hay lección compartida e invocamos al Espíritu Santo y estamos dispuestos a escuchar, siempre va a haber algo que resuena en la lección compartida para el otro e incluso para mí mismo. Me predico a mí mismo porque me sorprendo hablando en circunstancias de que no pensaba decir tal y salió por ahí. Eso es una constatación para mí en la experiencia que tengo acá, a veces con los novicios que me toca compartir lección los sábados, o con los laicos cistercienses una vez al mes, que siempre hay una sorpresa de lo que encontramos en la palabra, que incluso en el caso con los laicos cistercienses ya hemos escuchado por la prédica de la misa, porque la hacemos posterior a ella. Es decir, siempre hay algo que invoca o que interpela a la persona y que a veces surge con más facilidad en esta situación de lección compartida cuando ya se tiene un hábito y una práctica en un grupo. Porque claro, a las primeras situaciones de compartimiento siempre hay una necesidad primero de conocerse, en el sentido de que hay una interferencia a veces del yo que se cuela en nuestras opiniones y en nuestras ecos sobre la lección, donde no siempre ahí estamos siendo receptivos plenamente de la palabra. Y esto es lo que a veces suele suceder cuando hablamos de por ejemplo, eh, a veces forzada actualización de la palabra. En las lecciones compartidas puede suceder mucho más eso, porque están ciertos temas en el ámbito rondando y si no tenemos una lección continua, como digo, de la palabra en el tiempo, o sea, que las lecturas que la liturgia y la iglesia nos va proporcionando y que con tanta sabiduría el movimiento litúrgico propició para después del Vaticano II tener este acceso a un breviario tan rico, eh, lo que sucede ahí es que entra, claro, el deseo de vivir la lección como un aporte personal y no como una escucha. Entonces ese es un riesgo que al dando el tiempo, si se practica como con asiduidad, se entra más en esta corriente de despojamiento del yo para establecerse como muy fielmente, simplemente a lo que pueda resonar en mí. Y como hemos leído desde el sínodo anterior, había una conversación con el Espíritu Santo que se llama, ¿no? Como un método que se entregó para hacer la participación en la lectura, que tenía que ver con tiempos limitados y donde se incorporaba también el silencio como una práctica inherente ya a la forma de vivir la lección, sobre todo cuando se hace compartida, porque eso también se maneja para vivir la lección en una forma ordenada y así solamente dar cuenta de aquello que el espíritu que está queriendo hacer resonar en los corazones y no interferir con el yo. De modo que si volvemos siempre al hecho de que valoremos el silencio como esta pro- eh, propuesta de mantenerse a un pórtico de acogida, ya la Teresa, la monja de Ávila, ¿no? Nuestra Santa Teresa de Ávila, lo propiciaba con ese cuarto de hora. 15 minutos de silencio poder hacer diariamente en la forma en que se pueda, pero viviéndolo, al final constatando que hay
una posibilidad de recogerse, va a propiciar que la palabra, y aún más puede ser uno estar frente a la palabra, muchas veces mudo, y aceptar que los tiempos de silencio sin producción de una respuesta personal o de un eco que uno a veces puede vivirlo con, en cierto modo, una exaltación del sí, desde el yo, porque está encontrando cosas cada vez como más sorprendentes. A veces hay que saber resistir, por otro lado, este mutismo del cual podemos ser presa si no estamos con la chispa o estamos agotados. Sin embargo, el estar frente a la palabra ya es una invitación y es una constatación para el Señor de nuestra fidelidad. Eso es lo que importa, porque tiempos de sequedad siempre vamos a tener y hay que pasar por ellos. Entonces, la verdadera fructuosidad no debe ser lo que nosotros hablemos o que reflexionemos o que aportemos, incluso el predicador, que puede tener a veces la presunción de decir, miren, yo voy a decirles lo que ustedes no han captado. No, se trata de siempre buscar el sentido de comunión. Si mi lección me está llevando a una verdadera comunión en todo ámbito, yo en el caso de mi comunidad, si no me veo integrado a ella, si me veo fuera de foco, es que mi lección también tiene culpa si no la trabajo bien. Es lo mismo para ustedes en el ámbito del matrimonio, nuestras comunidades, nuestras familias. Toda la palabra nos lleva y nos conduce a una mejor comunión. Y Dios quiere eso. De manera que lo que vivimos en la lección se debe reflejar en esta posibilidad cierta de acceder mejor a la conversación también con los hermanos. No puedo vivir un verdadero diálogo con Dios y no tener un diálogo con mis hermanos que refleje eso, que estamos en esta convivencia para a estimular al final una mejor comprensión. Y entonces, en ese aspecto, lo primero que surge es esta necesidad del silenciamiento, que es que la favorecedora al final de una buena comunicación. No es que el silencio sea fuente de virtudes, pero es de donde ellas emanan. Y eso es lo que uno percibe andando el tiempo. De hecho, no es nosotros tenemos un letrero de acogida en nuestro monasterio que habla de de estos tres aspectos. Para los que entren a este lugar, que se acojan al silencio para encontrar a Dios y así la paz. De eso que está más allá de todos nuestros esfuerzos, cuando ya no tenemos que buscar algo para alimentarnos y nutrirnos, sino entrar en la dimensión de la comunión, donde no hay esfuerzo, hay goce. Eso es la contemplación, entrar como en esta dimensión de la cruz, con toda su dimensión se dice, de anchura, de altura, profundidad. En la medida en que vivimos la lección, vamos constatando algo de eso. Estamos siendo cada vez más preparados para la cruz, para el sacrificio, para la donación. Entonces, vendrán más tribulaciones, podrán venir más trabajos, pero como dice San Benito, preferible vivir agobiado de trabajos que no en la tentación, porque sabemos que con el ocio viene la tentación, eso es más peligroso. En la enfermedad también podemos estar tentados de rechazar la cruz, pero uno ve que aquí los hermanos que viven estas experiencias finalmente se dulcifican a través de la forma pasiva que tiene a veces la enfermedad de ponernos en una disposición de don. Y esto se constituye para nosotros un testimonio más de cómo la lección obra cuando la persona vive con ella con esta fidelidad. De, de lo que uno habla de métodos, podría decir que yo me quedaría simplemente con esta, para mí, sin presunción, si podemos hacer ese silencio, está dado la mitad o más de la mitad del método para acoger la palabra, porque ella es la esencial, realmente. Hay que constatar para nosotros como unas imágenes que son siempre válidas, que pueden ayudar
a convivir con la palabra o a hacer caminos en ella para nosotros a través de las tres formas que normalmente se ha vivido en la iglesia. La palabra como nutrimiento, como comida, por la Eucaristía. La palabra como camino, el Señor que dice yo soy el camino. Y la palabra como un despertar, que es la forma que también me interpela mucho en mí. Es como el deseo de vivir un encuentro que realmente me despierte. O sea, que estén mis ojos abiertos a la luz leífica, como dice San Benito, que proviene de su palabra. Esa necesidad de a veces buscar estas imágenes no está reñida, ni mucho menos, como lo he dicho, desde nuestro carisma cisterciense está muy propiciada. No es que se tenga que hacer el vacío de la mente, no es esa nuestra espiritualidad. Otros podrán buscarlo porque en realidad no se avanza ni se gesta una comunión, sino a partir de lo que el Señor encarnándose ha hecho en una historia donde hay imágenes, donde hay sucesos, donde hay personas que nos narran, pues, y es un gran relato, al final, revelación, imagen. De ello damos cuenta todo el tiempo en que vivimos asociando las imágenes de cada una de las palabras que se nos ofrecen en la liturgia, pero que también en la lección se hacen nuevamente presentes. Yo creo que ahí la riqueza que uno puede tener en un monasterio, para decirlo, está en que uno está en una biblioteca y puede recurrir a concordancias buscando diferentes formas de asociar el momento de la palabra para mí. Siempre se enfoca a este respecto que la palabra nos está interpelando de un modo de que se nos pregunta primero por lo leído, después por lo que me dice la palabra y después lo que yo le puedo devolver, lo que yo le digo y que es mi vida. En el fondo, no puedo estar confiando siempre en que yo tenga una palabra de reflexión o de predicación, pero sí en el testimonio se va trasuntando esa palabra que ha sido nutrimiento del alma. Juan Crisóstomo lo ha, lo ha hablado a propósito de la Eucaristía, como por un lado, y la palabra por otro. O como también se puede decir, para lo que decía Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, que en el mundo laico aparentemente no tendrían tanta obligación como los monjes de participar o de acudir a la palabra, y sin embargo, él los apostrofaba diciendo, digamos, que eso más bien era más útil y más necesario para los laicos. Y esto es porque la mentalidad del mundo tiende a desgastar y a desvirtualizar todo lo que de bueno podamos tener en razón de nuestras opiniones o de nuestra buena voluntad. No, ahí puede teñirse más bien la voluntad propia más que la buena voluntad. Entonces la palabra va purificando esa voluntad, va haciendo que nos entreguemos cada vez más a un sentido más purificado de ella, haciendo que a las veces incluso de su eco pueda resultar, y de hecho uno se salta muchas partes en las cuales uno no quiere ser interpelado. Es decir, eh, que aquello que más provoca, uno lo salta porque está apuntando a una verdad que uno no quiere reconocer. Y en esto la palabra siempre va a tener efecto si uno está abierto. Uno puede contestar en las relaciones con los demás, a veces, con argumentos que provienen de esta palabra si uno hace ese silenciamiento. La primera defensa o argumentación que uno esgrime ante el diálogo es como muy defensivo, muy reactivo. Pero cuando se trabaja en el silencio o se mm, practica más, uno puede vivirlo con algún grado de aceptación primero para después pensar cómo responder en la forma en que Dios querría. No es que la lección propicie todo de forma inmediata, es gradual y uno ve que eso
lo que es un camino lineal constituye para Dios una forma en la cual Él se hace tan delicado que no va a irrumpir sin que uno tenga como un momento de comprensión de aquello que vive para poder practicar con razón, con base o con fe razonada lo que vive. De modo que siempre esta lección está apuntando a lo concreto. Cuando ponemos en nuestra disposición a enfrentarnos con la palabra, tiene que estar siempre presente esta realidad de que es pedirle que se me revele. No que se me revele en un sentido fantástico, sino que se me revele como una también epifanía de mi propio, de mi propia fragilidad, de mi propia vulnerabilidad, para no ocultarme, para no poner capas de protección y para poder entonces ser tocado por esa palabra, en lo que a mí me cuesta que ser tocado por el prójimo. Generalmente la palabra de Dios es, como se dice, puede ser espada de doble filo que te parte por la mitad, pero lo normal, a lo que uno experiencia es que más bien es una palabra delicada que te va haciendo remodelación progresiva sin esa, digamos, drasticidad, a no ser que estés cayendo francamente en el rechazo de la palabra. Entonces, yo digo que en este punto, cuando uno ve los resultados, está cada vez más llamado al compromiso y puede decirse que los tiempos personales se van haciendo cada vez más estrechos y se empieza a vivir esta adoración, la palabra se va gestando con más claridad para uno en lo que él quiere. Todo lo que significa un espacio propio, siempre uno lo tiende a teñir con la voluntad propia y va despojando o haciendo a Dios a un lado ahí. Y en este sentido, la progresividad de su palabra se manifiesta con estas formas en las que uno puede vivir las situaciones de la contingencia diaria con un grado mayor de intensidad y más despierto a a las situaciones para la corrección propia, pero también de los demás. Esto cuesta mucho porque uno siempre vive en un deseo de complacencia o de ser también considerado y no estar en la fricción. Pero eh, si hay generalmente, como suele pasarnos, dispersión, agitación, esas fricciones vendrán sea como sea. Esto lo digo a propósito de que el silencio que tenemos en frente de la palabra no es un caer en el sueño, sino que a captar una cierta vibración de ese silencio. De manera que esa misma vibración, cuando hay uno reconoce a los predicadores que hacen lección de aquellos que no, porque la vibración en su palabra puede ser la misma prédica, y sin embargo en el aire, en el corazón, la resonancia es distinta de quien la ha vivido, de quien la ha leído o quien la tiene de oídas. Esto es una constatación no solo porque algunos tengan más carisma en la predicación, sino porque también hay un sentido de apropiamiento de la palabra que se nota por la forma en que siempre hay esta tendencia o recurrencia a los paralelos bíblicos, a las concordancias, toda la predicación nutrida por un tejido, como decía San Bernardo, al final era leerlo a él como leer la Biblia. Su capacidad de ir de palabra a palabra, siempre en el recuerdo de Dios, estaba como muy presente en su forma de predicar. He dicho un poquito de este enfoque en relación a la predicación
porque es lo que también en los inicios, me recuerdo, ustedes tendrán esa conciencia, también recalcó el Papa Francisco en dar como una nueva, una nueva revitalización a la capacidad de escucha que pueden tener los fieles, de manera de que hacer una prédica no tenga un sentido como de un relato muy extenso, sino acogiéndose a lo medular. Y si el carisma lo tiene el predicador, bueno, va a entretener incluso si se quiere hablar de una forma atractiva. Pero en rigor, una palabra sustentada y escuchada desde un silencio propiciado como una apertura permanente, va a propiciar también una prédica más sustanciosa y más testimonial, porque es un contacto vivo con esa palabra que el predicador ha mantenido en su vida. Y esto es una forma de atraer y de concitar también a un seguimiento más, yo diría, em, gozoso, porque lo que el predicador puede transmitir debe ser eso, la alegría del encuentro con el Señor. Y esto es lo que lleva almas al Señor y que las atrae para estar más cerca de Él. Y esa lección es la que uno ve que hace que el que la practica entre en una mejor conexión también con su comunidad, en el caso de los predicadores, con sus feligreses. Yo no tendría mucho más para decir dentro de lo que me ha brotado ahora compartir, de modo que si tienen preguntas y pueda yo en algo ayudar, preferiría pasar a ellas. No sé si está Leila no sé cómo estamos con los tiempos. Sí, sí, tenemos preguntas. Bueno, primero que todo, darle muchas gracias al hermano Lucas por sus clarificadoras y sabias palabras, ¿cierto? Tenemos dos preguntas, creo. Norma Riquelme pregunta, dice, ¿cómo cerramos esas voces o pensamientos que nos invaden al momento de la oración? Esa sería una pregunta. Y añade también, ¿qué espacio sería sagrado en mi casa para disponerme a la oración? Sí. Y lo importante es querer, que primero querer, proponérselo. Como todo en la vida, hay un sentido de, de orientación, ¿no? El fin último es la vida eterna. Entonces, saber que partimos ya de un gran silencio en el bautismo, la Santísima Trinidad que llega se instala en nuestro ser, lo hace en un silencio. Entonces yo por eso estoy siempre recalcando eso. El silencio que uno persigue no es logrado sino en una progresividad y a lo mejor a veces muy lenta, pero está la fidelidad a esos silencios diariamente. Ahora, si hay mucha interferencia, es necesario atender a la respiración. Eso es más a lo mejor oriental, pero es necesario saberse ocultándose a sí mismo en su cuerpo. Y en ese sentido, la mejor forma es el silencio, eh, que escucha la respiración primero. Ese es un silencio físico que va a llevar después a un apaciguamiento y las imágenes que están dando vueltas en nuestra mente siempre serán recurrentes. Eso no se va a eliminar. Y lo mejor es, a lo mejor, en este sentido me gusta citar a Santo Tomás de Aquino, que ha dicho sobre eso: no te importe cuántas distracciones tengas en la oración, porque si te das cuenta que tienes esa distracción, tratarás de volver. Y es como si, aunque te cayeras 200 veces, si vuelves, eso es lo que el Señor está viendo en ti. Estás ahí, estás atribulado, estás agobiado, pero estás ahí. Vuelves a darte cuenta de la distracción y quieres ponerte de nuevo en esa dimensión de escucha y el Señor, en esa fidelidad, te la irá dando. Eso es así.
En el otro, no sé, la otra pregunta es sobre los espacios. Yo creo que uno puede vivir hasta en el baño un momento de silenciamiento. Si uno se demora en el baño, no va a decir que estaba haciendo oración para que no se rían, pero puede ser que tú en ciertas circunstancias no tengas otro lugar. He escuchado eso de alguien que trabajaba en el consultorio y cuando alguna vez le pregunté, me dijo eso. Es que este es el lugar donde yo puedo estar en silencio y lo aprovecho. Eh, por eso es el propósito. Si uno tiene el propósito, lo va a encontrar. Uno tiene que pedírselo a Dios. En ese sentido, siempre Él, por intercesión de la Virgen, como hemos dicho, en el nombre de Jesús, lo va a dar. Muchas gracias, hermano Lucas. Tenemos también una segunda, tercera pregunta de parte de Nicolás Muñoz. Dice, hermano, ¿podría recomendar o sugerirnos un libro clásico, entre paréntesis dice antiguo, y un libro moderno de la Lectio Divina? Sí, hay en en el, yo, de clásico no podría, no tengo en mi mente algo a la mano. Pero de los modernos está el de la lectura de García Colombá, que se llama Lectura de Dios, precisamente. Él es un monje benedictino, tuvo también en la estricta observancia, después volvió a ser benedictino, y tiene es un libro que no es muy extenso, y eso es porque realmente el mismo libro da para rumiar. Cuando hablamos de la lección, yo evité hablar de lo que normalmente se conoce como las etapas de la lección, porque en realidad todas pueden decir que se dan en una convivencia. Uno tiene que llegar al final a la acción, la oración y la plegaria tiene que ser el resultado de eso, pero siempre está este sentido comunional. La lectura de Dios de Colombá, de García Colombá, está como en ese enfoque de estas etapas de la lección. Pero como está dado en un retiro, en un ambiente muy, diríamos, de espontaneidad incluso, de manera que después se hizo una buena síntesis y es el libro que yo recomendaría. En el movimiento apostólico Manquehue yo lo aprendí a querer, ese libro. Después hay otros, yo me he basado, a veces hay monjes que tienen cierta trayectoria con los que uno se encariña más. Por ejemplo, en el caso de Enzo Bianchi tiene Orar la Palabra, ese también es moderno. Ahora, la gracia de Bianchi es que en ese texto él hace muy buena síntesis desde los padres del Cister, porque él recoge y también llega al método que él utiliza en su comunidad o del que él da cuenta. Cuando hablamos de método, él dice es la forma cómo uno encuentra lo que está buscando. Tiene que tener un sentido orientativo y el método es el orden o dirigido a. En ese sentido, el método que yo no he ofrecido ningún método, el método siempre es vivir en sintonía con el Espíritu Santo. La invocación permanente del Espíritu Santo en el seno de la iglesia es lo que nos garantiza que Él va a actuar en nosotros. Si no estamos haciendo comunión, si estamos haciendo por nuestra propia cuenta las cosas, si no estamos participando, como yo he dicho, de ojalá una lectura que la iglesia nos está propiciando diariamente, eh, siempre estaremos como francotiradores en algún modo, haciendo nuestra propia, em, sí, nuestra propia edificación al margen de la comunión eclesial. Este es una sugerencia, no es otros podrán tener otras, pero eh, me parece que en esto damos más preferencia a lo que la misma iglesia nos propone. Bien, muchas gracias. Bueno, ya para ir finalizando, le damos nuevamente las gracias al hermano Lucas y desde luego a todos los presentes por estar el día de hoy. También los invitamos a futuro a que sigan participando, ¿cierto?, de esta actividad y de este ciclo de charlas con temáticas espirituales.
Y nada, los dejamos. Agradezco a todos por estar acá, invirtiendo su tiempo, ¿cierto? Y les deseamos que tengan una excelente jornada. Yo muy agradecido de esta invitación. Espero que hayan tenido algún aporte desde mi humilde experiencia. Soy ya adulto, entré muy tarde al monasterio, entonces también lo que me ha favorecido poder hablar desde la perspectiva de los que están en el mundo es haber palpado todas las dificultades que este método o que esta forma de entrar en la palabra significa, y he querido mm, hacer comunión de ello también con ustedes, de lo que dificulta la palabra en el contexto del mundo con toda su actividad. Muchas gracias. Buenas tardes. Y a Buenas mis tardes. amigos ahí, Arturo y Pati especialmente, gracias. Chao, chao. Que tengan una excelente jornada. Chao.